What's up, freestyleros y freestyleras. Es la noche, ya casi la madrugada, son las 2 de la madrugada de la noche de antes de la final nacional. Estamos aquí en el hotel de Los Gallos, y aquí arranca la previa y sobre todo el durante y el post de la final nacional de la Red Bull Batalla de los Gallos 2019, aquí en Place Free. What's up, freestyleros y freestyleras, ya estamos aquí dentro del maldito hotel. Y estamos aquí con Zasco Master, sí, lo sé, me ha corregido, pero es normal porque Zasco es el mejor. Acompañadme en este viaje. Bueno, ya estamos con Navaja en el lugar donde mañana haremos la retransmisión de Place, en la cabina de comentaristas, que si queréis os la enseño un poco. Epa, aquí están las mesas de sonido, las camaritas y todo, técnicos y tal, y aquí el estadio del Español. O sea que, tío. ¿Y tú, Wolf, los sorteos cómo los vives? Buah, pues son un poco... Yo si pudiese evitarlos mejor, tío. Si pudiese evitarlos... Tampoco soy partidario del todo de lo de las cabezas de serie. Pues muchas veces me he visto beneficiado, otras veces me he visto perjudicado. Para mí lo que más justo sería, o sea, estaría súper chulo en verdad, porque así te evitas de compromisos ni nada, que lo que es el panel con todos los nombres estuviese puesto A1, A2, B1, B2, C1, C2, D1, D2 con todas las batallas, y que saliese un nombre, puede ser Zasco por ejemplo, y que salga Zasco en F1 y se ponga Zasco en la sexta. O sea, que fuera un sorteo totalmente limpio. O sea, sí. O que se eligiese con algún orden. ¿Sí? ¿De verdad preferiríais que sea un sorteo limpio? O sea, me refiero. Yo que sea sorteo limpio no, yo lo que sí que preferiría sería que fuese como en un orden algo lógico en cuanto a, por ejemplo, que hubiese una... Ya, que igual los tres del año pasado eligieseis los tres últimos, bueno, los tres últimos no sé. Pero es que igual que la gente eligiera en qué posición elegir, Claro. por orden de, o sea, de la 1 a la 16, por orden del mérito que hubieran hecho, tanto en años anteriores como en esta región. Claro. Yo eso es lo que sí que vería de verdad. Ha llegado más peñita a la habitación, Zasco Masta, BTA Masta y Cronos Basta. Gold Hit. ¿Cómo estáis? A una noche de la Nacional. Bueno, cansados, agotados del día, ha sido para largo, pero bueno, siempre para la Nacional activos, no vamos a estar con chiquitas ahora, a un día de la Nacional. ¿Alguna expectativa, alguna idea, algo que os haga especial gracia de cara a mañana? No, nada más que nada. What's up, freestyleros y freestyleras, ya es el día siguiente de la noche que acabáis de ver, es decir, que es el día de... La final nacional de la Red Bull Batalla de los Gallos y estamos Que no se te ve, hermanito. Pero no hace falta que haga la cámara cositas. Ya está, ya estás tú, ya estás tú. Pues nada, que hoy es la final nacional de la Red Bull Batalla de los Gallos y estamos tan solamente a una horita de reunirnos y partir para allá. Bueno, pues estoy muy emocionado porque han cogido un autobús, han puesto la cara de todos los participantes, le han puesto increíble, un diseño guapísimo, y encima habrá una retransmisión en directo de cómo los participantes parten desde el autobús y entran en el estadio, o sea, NBA. Campeón nacional actual, Hasta ¿quién te va a dentro de unas suceder? horitas. ¿Quién te va a suceder? Pues quien yo quiera, porque soy jurado, hermano, básicamente. ¿Por qué no estás? A ver, ¿por qué te has reído? Porque no me apetecía, hermano, no me apetecía. No tenía ganas, bro. A mí me gusta más rapear que competir. El año pasado ya gané y era como que este año no me podía poner un listón más alto en la nacional, digamos, y yo tampoco soy una persona que te da el objetivo, en plan, voy a ganar la internacional o algo así. Entonces, al no tener una ambición competitiva y lo que me gusta no es exactamente el formato que se desarrolla en una final nacional, me siento más a gusto, de verdad, me quedo más satisfecho tirándome un freestyle en el Estadio del Español ahí lleno, tal, a lo que me mola, que compitiendo. Y por eso mismo, no por otra razón. What's up, freestyleros y freestyleras, ya estamos en los vestuarios de la final nacional, preparados evidentemente para lo que puede ser el mejor evento de freestyle del año. Zarcano cambiándose las bambitas. ¡Zarcano!
no, Didia. ¿Vas a hacer ruidos? ¿Vas a hacer ruidos de los tuyos? Ahora no es momento de hacer ruido, es el momento de estar concentrados porque de verdad que estoy nervioso, tío. Joder, pero si tú has visto para empezar el Pues ya campo... has sido juez 1.000.000 de veces. Pero no en el campo del Español, no con el nivel que hay este año y no con el... ¿Qué, ¿Cómo estás? ¿Cómo te ves para estar de juez aquí en esta final nacional? ¿Tienes ganas? Me tengo fe. No, yo también te tengo mucha fe. Estuve practicando. ¿Tienes ganas de que empiece el evento? Sí. Ya quiero ver el level ahí de los pibes. Van a romper todos. Milquila desde Argentina, papá. Estamos aquí con Mary, que también está lista. Nada, con muchísimas ganas, 25.000 personas, mucha gente, mucha emoción. Yo creo que va a ser algo único e histórico. No sé. ¿Quién va a ganar? Ah, no tengo ni idea. Porque bueno, es sencillo. Sabes que en la comunidad me llevo el anillo. Tú lo entiendes porque tengo la ley. Porque esto es el retorno del rey. Me he comido mierda siendo una buena persona. Pero ¿quién va a hablar mal de mí ahora? La corona me la pone en las manos de Barcelona. Tardaron en decir que yo pillo vuelo. Tú pasas la ruta y te follo a pelo. Yo soy el mejor cuando te desvelo. Porque mi flow es un ascensor al cielo. Este niño siempre va a empipar ligar, pero nunca liga por su extracto facial. Que este tonto me intente ganar es casarte con una actriz porno y pedirle fidelidad. Loco, no lo entiendes, dormitorio y carretera, porque no sé si lo veis. Poner a este parguela sin carrera en el freestyle es poner una cama en la ruta 66. ¡Master! Tu resumen de lo que ha ocurrido hoy. Bueno, yo intenté hacerlo lo mejor posible, estaba muy motivado, iba muy confiado en mí mismo, creo que era mi oportunidad, no ha podido ser, al final los 16 son bestias, puede pasar lo que ha pasado. Igual Force hace un mes tuvimos una batalla y le pasé por encima y hoy la hemos tenido y me ha ganado él, entonces es así, el freestyle es que es así. No puedes tener un favorito ni nada porque es que hay tanto nivel que al final pueden pasar mil cosas y nada. Yo estoy contento con lo que he hecho, ha sido una buena batalla, yo creo que ha estado bien, entretenida, que al final es lo que nuestro trabajo, entretener a la gente, que se lo pasen bien y que el dinero que han pagado valga la pena, pero bueno, no ha podido ser y ahora pues a hacer ahí un pensamiento. Me parece a mí que alguien lleva un medallón un poco pesado, ¿no? Oh shit, está Chenzi que... Yo cuando he visto el premio ya he dicho, Azasco, esto me empieza a gustar. Realmente yo cuando lo he visto he dicho, no me lo puedo creer que sea una cadena. Soy el único de toda la competición que lleva llevando Gold Chain como 3 o 4 años, bro. Por fin, bro, el destino ha querido darme una Gold Chain. Ya está, De principio a fin del evento, ¿cuáles han sido tus sensaciones sobre el escenario? Realmente al principio no llevaba ninguna expectativa, ni siquiera me he marcado un objetivo, ponerme un listón, ni he dejado que la gente me lo ponga, que es lo que en anteriores ediciones considero que me ha hecho perder muchísimo nivel y concentración. Así que mis sensaciones en este evento han sido de tranquilidad, que he esperado al momento preciso para seguir las estructuras de mi rival y sobre todo que sabía jugar bien mis cartas.